Ugarte operó una agrupación ilícita organizada por él y por oficiales de su círculo de mayor confianza acusada de cometer graves ilícitos, como el secuestro y asesinato del coronel Gerardo Huber y el tráfico de armas a Croacia, entre otros, orientados al enriquecimiento indebido. El poder y sistema de represión imperantes durante 17 años permitieron que el clan se desenvolviera con gran impunidad. Tal fue el poder acumulado que subsistió hasta el año 2008. Cuando finalmente fue desarticulado. Durante su funcionamiento, el clan dictaminó el asesinato de muchos agentes por haberse convertido en peligro para su existencia, como lo fueron Guillermo Jorquera, Guillermo Osorio, Gerardo Huber, Jonathan Moyle, Eugenio Berríos y Blas Meriño. Igualmente, otros agentes de brigadas de exterminio sacados del país para eludir la justicia sufrieron en carne propia la furia asesina de sus propios camaradas, logrando sobrevivir unos pocos, como ocurrió con Luis Arturo Sangüesa Ross y Armando Cabrera Aguilar. Así parte el prólogo de Sicarios de Pinochet, la crónica secreta de un complot, que es el libro del periodista y escritor Benedicto Castillo, que nos acompaña acá en el estudio. Benedicto, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, este libro es una profunda investigación periodística. Hay muchísimas fuentes. Al final del libro tenemos ahí la bibliografía, que son entrevistas, que son muchísimos documentos judiciales, y también material de prensa, etcétera. A mí una de las cosas que más me impactó es que, Benedicto, tú partes con el caso del tráfico de armas a Croacia, que es el 92. Y uno diría, bueno, pero ahí había terminado la dictadura. ¿Cómo o sea, uno puede entender que durante el gobierno de Pinochet, y yo sé que estoy siendo un poco inocente, pero sigue conmigo, ¿no? Que durante el gobierno de Pinochet la dictadura tenía armado y hicieron y deshacieron, y de hecho uno ve un poco el prontuario de algunos de estos personajes, que la dictadura los puso dirigiendo Laboratorios Chile, y después la Telefónica, y después esto otro, y que cuando termine la dictadura siguen asegurándose para hacer estos actos criminales contra, además, el propio Estado, ¿no? Porque vendían armas que pertenecen finalmente a los chilenos. Entonces, hablemos de esa transición que permitió la existencia de este clan hasta el 2008. Esa cosa me parece alucinante. Claro, antes de entrar al tema, te quiero recordar que hoy, 30 de septiembre, fue asesinado el año 1976 el ex comandante en jefe del ejército, su señora, en pleno centro de Buenos Aires, por una orden de Pinochet que ejecutó Manuel Contreras y la DINA Exterior. Y hay varios de los involucrados en el caso. Hay algunos que están, por cierto, que Manuel Contreras. Manuel Contreras es una fuente en este libro también. Bueno, mira, lo que sucede es que ese tema del tráfico de armas a Croacia, que fue una operación absolutamente irregular porque fue contra una disposición que había adoptado Naciones Unidas, estaba en guerra Croacia con Serbia, no se le podía vender armas a ninguno de los dos bandos, pero Pinochet dijo, ¿qué me importa a mí? Si yo soy Pinochet, claro, yo hago lo que estimo conveniente, y llegaron unos traficantes de armas alemanes con un equipo también de Croacia, y hicieron un acuerdo con la gente de FAMAE, en donde estaba, por cierto, el coronel Gerardo Huber, que era un hombre de mucha confianza del general Pinochet. Entonces, esa operación fue el error que permitió descubrirlo. Descubrir que existía este clan. Descubrir que existía este clan. ¿Por qué? Porque sucedió entonces que tuvieron que dar explicaciones, porque esto trascendió. Claro, se transformó en un escándalo internacional. Fue un escándalo internacional, estaba el presidente Elwin gobernando el año 1992 y se armó toda una operación para poder ver por qué ocurrió esto. Bueno, y ahí empezaron entonces a salir algunos nombres, pero en paralelo a lo que ocurría con el tema del tráfico de armas, se estaba desarrollando la operación de eliminación del coronel Huber, porque Huber había sido uno de los primeros interrogados por el primer ministro en visita que tuvo este caso del armas a Croacia, que fue don Hernán Correa La Cerda, que posteriormente murió en forma muy sospechosa en el hospital militar. Y luego se suicidó su actuario, el señor Castillo, que era un tipo que también conocía todo este tema. Y entonces empiezan a salir todos estos nombres, y en paralelo la DINE, que es el aparato del servicio secreto del ejército, realiza toda esta operación de eliminación de Huber para impedir que Huber entregue una serie de documentos, bolsas con documentos que él había acopiado, porque tenía el ánimo cierto, se lo había dicho a su señora también, la Adriana Poloni, de que él quería dar a conocer esto. Ahí hay un tema que
es para psicología. ¿Qué le pasó a Hoover? ¿Por qué quiso denunciar todo esto que hacía su ídolo, que ya se le había caído del pedestal? Porque en un momento determinado, antes de decidir revelar todo esto, él se encuentra con Pinochet en el hospital militar y le dice: mi comandante, quiero informarle que he descubierto situaciones muy irregulares en la dirección de logística de FAMAE. Él era el encargado de compras. Y Pinochet le dice: pero ¿cómo? Hoover, tú estás loco. ¿De dónde sacáis esas cosas, hombre? Vas a tener que irte al psiquiatra. Así que toma ahora rápidamente y te pones en manos un psiquiatra. Estás loco. Bueno, en ese minuto Hoover entendió que él había dictado su propia sentencia a muerte. Así que de ahí parte toda una operación para eliminar a Hoover, y en paralelo se desarrolla todo lo que implica parar las consecuencias del tráfico de armas de Croacia. Bueno, en ambos casos, afortunadamente, hubo un par de buenos ministros en visita que fueron designados alrededor de 13 años después de ocurrir los hechos. Porque entre el 92 y el 2005 hay jueces y un fiscal militar que lo único que hacen es tapar la cosa, no avanzar en la investigación. Había mucho miedo todavía. Estamos hablando del periodo del 1992 al 2005. Cuando Pinochet todavía está. Pinochet está todavía en la escena. Acuérdate que él, el año 2007, decide ir a cobrar una coima grande que la BAE, la British Aerospatial, le tenía en Londres. Y él quiso ir personalmente a buscar esa platita, que era alrededor de $2 millones, no era menos. Entonces, esta situación, que se extiende por largo tiempo, finalmente el año 2008, cuando el gran juez Claudio Pavés somete a proceso a esta gente que participa en el asesinato Hoover, los somete a proceso en el sistema inquisidor anterior al actual. En esa época no había fiscales, digamos. Claro. Y en esa investigación que hace a partir del 2005, que encarga alrededor del 2007, el juez Pavés hace un muy buen trabajo. Logra establecer qué hicieron con Hoover. Porque, ¿qué es lo que supo el periodismo el año 92? Que este hombre se había suicidado, que se había tirado desde el puente sobre el río Maipo. O sea, hay hartas puertas sospechosas asociadas a este caso, por decirlo menos, partiendo por Hoover. Ahora, Benedicto, en pos del tiempo, ¿no? Hay dos cosas que me llaman la atención respecto a esta investigación. Una, por supuesto, está contada como un thriller. Es muy impactante, y al mismo tiempo tiene muchísima información de los documentos judiciales, de entrevistas, etcétera. Hay dos cosas que yo creo que hacen eco hasta el día de hoy. Una, esto pasó en el 92, lo de las armas a Croacia, pero el CLAN siguió activo hasta el 2008. ¿Qué otras cosas estuvieron haciendo además de eso? Bueno, Pinochet tenía un grupo de generales que operaban con él en todos los negocios de compra y venta de armas y de tráfico de droga. Pero para los efectos de eliminar a aquellos que se torcieron en el camino, tenía a la DINE y al batallón de inteligencia. ¿Qué entendía por torcerse en el camino? ¿Cómo? Por torcerse en el camino era, por ejemplo, querer revelar los negocios. ¿Te fijas? Bueno, hay varios o querer casos. Abrirse también, que también hay de esos casos. Claro, pero en este caso estrictamente era objetivamente revelar los negocios de Pinochet. Los negocios de Pinochet no solamente son la apropiación de los gastos reservados de la presidencia de la comandancia jefe, sino que además él tenía a FAMAE como una plataforma de negocios. Claro, y el tráfico de armas es para que la gente, o la gente más joven que no estaba, o si la gente no se acuerda, el argumento que daban al Ministerio de Defensa y a Cancillería era que estas armas estaban por caducar. Entonces, que básicamente se iban a vender, pero no se iban a vender en este caso a Croacia, sino a Sri Lanka, y que el argumento era que, bueno, que con esa plata se iban a poder comprar nuevos armamentos para el ejército de Chile. Claro, pero eso fue solo en el caso de armas a Croacia. Pero ellos tuvieron decenas en el libro. Yo revelo una cantidad, yo te diría, sobre 30 casos que fueron identificados por el juez Alejandro Solís, que es el tipo que finalmente investiga el caso de armas a Croacia. Y además, esta gente arma empresas offshore,
¿Qué son las empresas offshore? Para que lo conversemos con la audiencia. Son empresas que están instaladas en paraísos fiscales donde no se conocen los dueños de estas empresas, quiénes son los directores. Y ahí tampoco hay que justificar los ingresos. Claro, y ahí se depositan las platas, las coimas que entregan los traficantes de armas. O sea, el traficante de armas fija un precio, pero además fija lo que es la coima para aquellos que operan en función de él. Ahora, se me está yendo el tiempo muy rápidamente, Benedicto, para cerrar. Es muy gracioso cómo cierra el libro, gracioso, doloroso, digo, porque el libro parte y cierra con esta imagen, ¿no? De, no podría decir más prístina, ¿cierto?, del melocotón y de lo que pasa ahí en el Alto Maipo. Y bueno, parte con la casa de Pinochet y cuando empiezan a haber tantos movimientos a propósito de que se empiezan a saber ciertas cosas, y cierra con que esa casa y esas hectáreas, esos 7, están arrendadas ni más ni menos que la Universidad de San Sebastián hoy día. Y yo pensaba mientras leía el libro de Benedicto en la cultura de la corrupción del poder, ¿no? Y de esta idea de impunidad, de puedo hacer lo que quiera. O sea, si esto no hubiera sido un escándalo internacional, hubiera seguido. Hubiera seguido. Claro. ¿Y cuánto de eso crees tú, después de haber hecho toda esta investigación, sigue haciendo eco directo, uno podría decir, con algunos de estas mismas personas que estaban involucradas y que siguen estando presentes en el ejército y en la política, y también en la cultura del poder? Claro, 2 casos te cito. El general Héctor Letelier Skinner posteriormente siguió funcionando él en el contrabando, porque fue uno de los primeros generales que Elwin, con Patricio Rojas como ministro de Defensa, fue despedido, porque él era el presidente FAMAE. Y este hombre posteriormente siguió funcionando, tanto así que el ministro Pavé, le descubre una casa en Santa María de Manquehue por valor de 450 millones. Luego el general Lizárraga, que es el director de la DINE, que es uno de los 2 condenados, porque no hubo más que 2 condenados por el caso Uber, considerando que participaron más de 100 agentes, solo 2, el general Lizárraga y el coronel Manuel Provi. Bueno, Lizárraga siguió traficando armas. Él hasta hace, te diría yo, 7 años, él era representante de una empresa alemana y tenía un registro en la Dirección de Provisión del Ejército hasta el día de hoy. Bueno, Lizárraga está muy grave todavía, ha quejado un cáncer, así me informó una persona que me tiene confianza. Y entonces esta gente siguió moviéndose porque el negocio del tráfico de armas tiene una cosa increíble, es que permite un intermediario. O sea, si tú eres, no sé, la Armada, y yo te vendo buque, ¿qué necesidad hay para que haya un intermediario que haga la cosa administrativa? Es solo porque hay una cápita ahí que permite la corrupción. Claro, no, y además porque está todo aquello que tiene que ver con aquello que es ilegal, diríamos derechamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesita alguien que, como en este caso, invente los papeles, haga los contactos, etcétera. Bueno, Sicarios de Pinochet, la crónica secreta de un complot, de verdad es un libro escalofriante. Si uno lo quisiera leer como novela policial de conflicto, funciona, pero yo creo que es muy escalofriante leerlo como ejercicio periodístico, además, y camino hacia tantas cosas que todavía necesitamos saber porque siguen haciendo eco en la manera en que está constituida nuestra sociedad hoy día. Está editado por Fondo de Cultura Económica, lo pueden encontrar en librerías. Hemos conversado con su autor, Benedicto Castillo. Muchas gracias, Benedicto, por venir. Agradecido. Solo para mencionarte algo que es necesario que la audiencia sepa quién es Benedicto Castillo. Yo tengo otros 6 libros publicados con antelación. Y llevo en estos 24 años, colega. Así que, se nota mucho en el libro. Estamos luego, próximamente en diciembre, con la misma Fondo Cultura, vamos a publicar otro libro muy interesante en el tema de derechos humanos. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Muchas gracias, Gracias Benedicto. a ti. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa, vamos súper tarde y ya regresamos. Ya.